¿Alguna vez has sentido, incluso sin entender por qué, que hay algo en ti que el mal simplemente no puede alcanzar? Hay una razón para esto, y en este video descubrirá por qué ni siquiera los demonios más poderosos pueden tocar a los que llevan la marca de los elegidos. Lo que está a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que ve su vida espiritual, su viaje y el propósito oculto que acompaña su existencia desde el nacimiento. Entonces, dejas tu similar ahora mismo para que este mensaje llegue a otras almas despiertas como la tuya. Y se suscribes al canal, porque aquí cada video es una clave espiritual que revela verdades ocultas y destinos activos que estaban inactivos. Además, comenta ahora mismo: soy uno de los elegidos. Este comentario es más que una oración. Es una declaración pública al mundo espiritual que reconoce su identidad y está listo para caminar bajo la autoridad divina que lo protege y lo guía. La oscuridad sabe quién eres. Ahora es el momento de que también lo sepas. ¿Alguna vez se ha detenido para pensar que su existencia puede haber sido escrita mucho antes de su nacimiento? Imagine que mientras aún se estaba formando, un sello divino fue clavado en su alma. Este sello no es visible para los ojos humanos, pero en el mundo espiritual brilla como un faro inalcanzable para cualquier fuerza malvada. Desde el primer suspiro ya te observaron con miedo a la oscuridad, no por lo que hiciste, sino por lo que llevas dentro de ti mismo. El elegido no nació común. Viene al mundo con un propósito, y este propósito viene rodeado de una protección que desafía incluso a los demonios más poderosos. Las fuerzas oscuras saben quién eres incluso antes de darte cuenta. Sienten su energía, reconocen su frecuencia y, sobre todo, temen su despertar. Lo que más asusta a estos seres no es el ataque directo, sino la idea de que descubres tu verdadera identidad. Porque en el momento en que el elegido entiende quién es, se vuelve inalcanzable. La protección que lo rodea no está hecha de barreras físicas, sino de luz espiritual. Y la luz, como saben, no puede ser tocada por la oscuridad sin destruirla. Este es el secreto mejor guardado en el mundo espiritual. Algunos han sido sellados del útero. La batalla que enfrenta hoy no es porque seas débil, sino porque eres peligroso para el otro lado. Lo que llamas ataque, el mundo espiritual llama alerta roja. Eres observado, cazado, pero nunca llegaste. Porque la promesa que descansa sobre ti proviene del mismo Creador. Y cuando Dios sella un destino, no hay un infierno que pueda deshacerlo. Si bien el mundo cae en el miedo, las dudas y la desesperanza, hay un tipo raro de persona que camina con un aspecto firme, un espíritu sereno y coraje que desafía toda la lógica. Estos son los elegidos, y su fuerza no proviene de los músculos, sino de profundas convicciones espirituales. Caminan como quien ha ganado, incluso sin conocer los detalles de la batalla. Su fuerza está en una verdad silenciosa que golpea dentro de ellos. Nada puede detenerlos, porque algo mucho más grande ya los impulsa. Incluso en escenarios de caos absoluto, donde otros se pierden, los elegidos se elevan. No porque sean mejores, sino porque están conectados. Hay un hilo invisible que los une con lo sagrado, y este hilo nunca se rompe. La oscuridad no entiende cómo, en medio del pánico, uno elegido puede sonreír, respirar y seguir caminando. Esta no es la ausencia de problemas, es la conciencia de propósito. Saben que todo lo alrededor puede desmoronarse, excepto la misión que se les confió. Entonces, no se rinden, no se doblan, no se desmoronen. Esta fuerza asusta, es inexplicable para los ojos humanos, pero inconfundible para aquellos que ya han sentido la presencia de uno elegido. Es como si estuvieran blindados por dentro, con una fuerza ancestral que pulsa con cada paso. Y lo más impresionante, esta fuerza es silenciosa, sin problemas, sin un espectáculo. Ella es simplemente.
Y al ser tan cierto, transforma cualquier entorno donde el caos intente reinar. Los elegidos no solo sobreviven a la tormenta, sino que caminan sobre ella. Hay una línea fina, casi imperceptible, que separa dos mundos en una colisión constante, la de la luz y la oscuridad. Para el aspecto común, esta división es invisible. Pero en el mundo espiritual, está marcado por una vibración que solo los más sensibles pueden sentir. Los elegidos llevan esta marca como un sello invisible en su esencia. Donde sea que estén, esta marca crea un espacio de ruptura, una hendidura en la realidad que evita que el mal se acerque. Esta marca no está conquistada. Ella es heredada, implantada por su propia voluntad divina. Y al contrario de la creencia popular, no solo está protegido de ataques externos, sino también de la contaminación sutil. Mientras que otros se enredan lentamente en trampas mentales y espirituales, los elegidos caminan como si un campo de fuerza los involucrara. Es como si la oscuridad simplemente se deslice, tratando de agarrar lo que no pueden jugar. La luz que los rodea es un lenguaje que las sombras no entienden, y eso es lo que los debilita. Esta separación también es una llamada. La marca no solo está ahí para protección, sino como un recordatorio constante, pertenece a la luz. E incluso si intentas ignorar esta llamada, algo siempre te retrasará. Esta es la razón por la cual muchos elegidos, incluso en los momentos de una mayor eliminación espiritual, sienten que algo los protege. No importa dónde estén, la marca los acompaña, porque no depende de su estado emocional, depende del plan divino, que nunca falla. La guerra espiritual está bloqueada en niveles que los ojos no pueden ver, pero el alma se siente intensamente. En este campo invisible, la vibración lo es todo. Es como una contraseña secreta que define lo que puede y no puede comunicarse con usted. Los elegidos vibran tan altos que se vuelven inalcanzables para las entidades que operan en las sombras. Es como si sus almas resuenen a una frecuencia que simplemente bloquea cualquier intento de abordar el enfoque malvado. Pero esta vibración no proviene de la meditación, técnicas o prácticas externas. Viene de una profunda alineación con la verdad, la luz y el propósito. Cuanto más uno eligió vive de una manera plena y consciente, más intensa se vuelve su vibración. Enfoque de oscuridad, trate de penetrar, pero encuentre un campo energético tan fuerte que sean repelidos al instante. No se requiere esfuerzo. La simple existencia de los elegidos ya es una respuesta automática de la defensa espiritual. Esta protección vibratoria es quizás una de las armas más grandes del mundo invisible. Actúa incluso antes de que el ataque se realice. Contrariamente a la creencia popular, los elegidos no tienen que luchar, solo necesitan permanecer. Y a medida que permanecen en su verdad, todo lo que es disonante se desmorona. La oscuridad opera en ruido, mentiras y miedo, pero cuando encuentran la frecuencia de la luz, se confunden, se desorientan y finalmente desaparecen. Imagine tratar de atacar a alguien repetidamente y nunca puede rascar su protección. Esta es la realidad que enfrenta la oscuridad cuando se encuentran con una elegida. El nivel de frustración espiritual que causa es inmenso. Fuerzas que están acostumbradas a manipular, engañar y dominar, se ven impotentes ante un muro que simplemente no cede. La barrera que involucra a las elegidas no es visible, pero es absolutamente real e inquebrantable. Esta barrera no está construida con fórmulas mágicas o palabras decoradas. Está formado por fe, autenticidad y una conexión directa con lo divino. La oscuridad no puede entenderlo, y eso los llueve. Cada intento de ataque se convierte en una falla rotunda. Cada plan se desmorona antes de nacer. Es como tratar de cruzar una pared ligera con herramientas de sombra. Todo está desintegrado.
Y cuanto más se mantiene el elegido a su esencia, más gruesa y poderosa se vuelve esta barrera. Para las fuerzas del mal, no hay nada más humillante que darse cuenta de que su mayor amenaza ni siquiera tiene que luchar. El elegido no grita, no varía, no entra en pánico, simplemente permanece. Y su permanencia es, por sí misma, un terremoto espiritual que sacude los fundamentos de la oscuridad. La frustración se convierte en miedo, y el miedo es el primer paso de la derrota. Es curioso ya que el mundo más poderoso del mundo espiritual rara vez impulsa. No usan cubiertas, no levantan banderas, ni lloran por reconocimiento. Los elegidos caminan en silencio, pero su presencia habla en voz alta en otras dimensiones. La humildad es el escudo invisible que confunde la oscuridad. Como esperan encontrar el orgullo como un punto débil, se encuentran con un alma que sirve, que ama y no busca gloria. Y es exactamente en esta simplicidad que la fuerza inconmensurable de las vidas elegidas vidas. Vivir con el propósito no es seguir una misión obvia, se está alineando con algo eterno, a menudo sin siquiera comprender la magnitud de lo que se lleva a cabo. El elegido puede no conocer el impacto de sus pasos, pero cada uno resuena como el trueno en el mundo invisible. La oscuridad observa asombrosamente a quien, incluso sin saber que está siendo atacado, continúa ganando. Esto se debe a que no actúa por sí mismo, pero se mueve por la fuerza mayor que lo guía en cada opción. El verdadero poder de los elegidos es precisamente no depender del reconocimiento. No necesitan demostrar quiénes son, porque su esencia ya lleva la firma de lo sagrado. Y esto es lo que la oscuridad más se refiere. No pueden encontrar vanidad, violaciones emocionales o debilidades manipulables. Dado esto, se desorganizan, se debilitan y terminan retirándose. Porque donde reina la humildad, no hay lugar para la arrogancia que alimenta el mal. Y donde hay un propósito, no hay violación por el caos. Imagine una radio tratando de capturar una temporada que simplemente no está disponible en su rango. Esta es la relación entre las fuerzas de la oscuridad y las elegidas. No importa cuánto intenten, cuánto forzan o manipulan, simplemente no pueden sintonizar con el alma de aquellos que vibran a la frecuencia de la luz. Es una incompatibilidad energética absoluta. Los mensajes distorsionados del mal no se resonan, ya que la frecuencia divina en la que la operación elegida es pura, limpia e indetectable para la oscuridad. Esta frecuencia no se aprende, no imita, no se enseña, se recibe como un regalo, activado por una conexión directa con el Creador. Aquellos que vibran en esta armonía no se ven afectados por voces externas, ruido espiritual o manipulaciones sutiles que invaden corazones no preparados. El elegido sigue siendo firme porque su comunicación proviene de una fuente que no falla, una voz que no es de consumo y una presencia que nunca está ausente. Y eso lo hace impenetrable para cualquier ataque espiritual. Oscuridad, frustrada, trate de descifrar este rompecabezas. Lanzan trampas emocionales, generan confusión mental, crean escenarios de caos, pero nada penetra. Porque la frecuencia divina no se agita por las presiones externas. Es como una nota musical perfecta que solo puede ser escuchada por aquellos que tienen las orejas del alma abiertas. Y como la oscuridad grita tratando de escucharse, los elegidos escuchan el silencio de la verdad. Y es en este silencio que reside su protección más poderosa. ¿Alguna vez has estado con ti para entrar en un lugar y sentir que la atmósfera cambia? Un silencio repentino, una tensión que se desmorona, una mirada que evita el tuyo. Esto no es una coincidencia. Es el efecto de su presencia como se eligió. Cuando llegas, el ambiente espiritual cambia. La oscuridad, incluso si está disfrazada en personas, intenciones o energías,
reconoce inmediatamente la autoridad que lleva, y en vista de esto, no se enfrentan, se retiran, debido a que saben que allí, en ese momento, no hay espacio para ellos. Este retiro no ocurre por respeto, sino por discapacidad. Las fuerzas negativas operan en control, miedo, ilusión, pero la luz que llevas revela todo. Es como un rayo que cruza las máscaras y tira las intenciones. Cuando entras, las estrategias malvadas están desorganizadas, pierden fuerza, se vuelven irrelevantes. Es posible que ni siquiera lo note, pero su llegada deshabilita los planes que estaban en marcha. Y no sucede porque hagas algo, sino porque eres algo. Algo malvado no puede enfrentar. Lo más impresionante es que esta reacción no depende de su humor, su día o su fuerza física. Es espiritual. Tu alma lleva una vibración que impone respeto en ambos mundos. Incluso cuando dudas de ti, la oscuridad todavía tiembla, y esta es la señal más grande de que no estás solo. Porque quien fue elegido, incluso en silencio, impone presencia. Y esa presencia no tiene que luchar. Simplemente llega y todo lo alrededor se reorganiza. Hay un tipo de contrato que no está escrito con pintura o papel, sino con luz eterna. Fue sellado incluso antes de su primera respiración, firmado por manos divinas y presenciado por fuerzas celestiales. Este pacto establece que su victoria es inevitable, sin importar el camino, las cataratas o los ataques. No es una promesa, sino un decreto. Fuiste elegido para ganar. Y este decreto no puede ser revocado, reescritado o anulado, ni por el tiempo ni por la oscuridad. Las fuerzas del mal saben esto, y es por eso que intentan confundirte, hacerte olvidar quién eres. No pueden romper el pacto, pero intentan hacerte renunciar a él. Juegan el cansancio, el miedo, la duda, porque saben que si sigues caminando, nada puede evitar el cumplimiento de lo que ya se ha sellado. Pero el elegido, incluso en silencio, incluso cansado, lleva dentro de sí un radar invisible que lo lleva de regreso a su destino. Puede tropezar, pero nunca será desviado. Este pacto no solo protege, él guía. Convierte los obstáculos en escaleras, aprendiendo ataques y dolor en la fuerza. Cada momento difícil que cruza no es una oportunidad, sino una parte calculada de la ruta descrita por este contrato. Lo que parece demora, de hecho, es la preparación. Lo que parece caer es reposicionarse. Y lo que parece un fin es solo el comienzo de algo más grande. La victoria de los elegidos no se mide por apariencia, sino por permanencia. Y lo más impresionante es que este pacto es silencioso. No requiere que pruebes nada a nadie. Él no grita, no impone, solo existe, operando detrás de escena de su vida. A veces sentirás que algo te levantó cuando todo te envió a caer. Otras veces te darás cuenta de que las puertas se han abierto sin que entiendas por qué. Esta no es suerte, es el pacto en acción. Porque cuando Dios sella un destino, hasta que lo imposible se pliega para cumplir lo que se escribió. ¿Has notado cómo ciertos lugares parecen calmarse cuando llegas? ¿Cómo cambian las conversaciones su tono, se disuelven las tensiones e incluso las personas antes de que las personas inquietas encuentren una paz extraña? Esta no es una impresión, es el regalo que llevas. Los elegidos no necesitan hablar con impacto. Su presencia, por sí misma, ya cambia el entorno. Porque su energía lleva algo que trasciende lo físico. Es la luz condensada en forma humana, irradiando la paz, la verdad y la autoridad espiritual. Este regalo a menudo pasa desapercibido por los ellos mismos. Piensan que solo viven cuando en realidad están limpiando atmósferas enteras. Cada lugar donde van, cada persona con la que se cruzan, está influenciada por una alta vibración que purifica y se transforma. La oscuridad sabe esto, por lo que intentan alejarse de ciertos lugares no porque sea débil, sino porque su presencia simple amenaza su control.
No tienes que expulsar nada. Llegas y el mal se expulsa solo. Pero esta transformación no siempre es cómoda. A veces su presencia causa incomodidad en aquellos que viven en las sombras. Puede notar la eliminación repentina, la apariencia extraña, las actitudes hostiles sin explicación. Esto no es el rechazo personal, es una reacción espiritual. La luz molesta a los que se acostumbraron a la oscuridad, y a medida que te acercas, te conviertes en un espejo que revela lo que muchos intentan ocultar. No te alarmes por eso, es solo otra prueba del impacto que tiene su presencia. Este regalo no se trata solo de protección, es misión. No giras en tornos por casualidad, sino porque te enviaron a Él. Tu vida es una antorcha encendida en medio de la noche, y cada lugar en el que pisas se convierte en terreno de apocalipsis. No esperes reconocimiento, no gracias. A menudo el entorno se modificará y nadie sabrá por qué, pero el mundo espiritual lo sabe, y la oscuridad también, y a donde quieres que vayas, habrá dos efectos: liberación para algunos y escapar a otros. En un mundo donde la mentira realmente se disfraza, donde el error se viste a la luz, hay un arma que no puede ser manipulado o silenciado: la verdad. Para la oscuridad es el veneno más puro, que disuelve sus máscaras y desmantela sus estrategias. Y los elegidos llevan esta verdad no como un discurso, sino como una forma de existir. Cada actitud, cada palabra, cada silencio es un golpe mortal contra el imperio de la ilusión. No necesitan gritar para ser escuchados. La verdad que los habita ya resuena como truenos en las regiones invisibles. Las fuerzas malvadas operan en la confusión. Prosperan cuando pueden sembrar dudas, distorsionar las realidades, manipular las percepciones. Pero cuando uno elegido entra en escena con su mente clara, su aguda visión espiritual y su firme corazón, todo el escenario cambia. La verdad no solo desenmascara al enemigo, ella lo desarma. Porque la oscuridad no puede luchar contra algo que no puede ser corrompido. Atacan con mentiras, y el elegido responde claramente. Atacan con miedo, y él responde con convicción. Y en este choque no hay disputa. La luz gana, siempre. Pero el poder de la verdad no se trata solo de exponer al enemigo. Es libre de liberar a los que estaban atrapados. El elegido no lleva la verdad a sí mismo, sino a los demás. Entra en entornos donde el error se ha enraizado, y con su presencia abre ventanas a la luz. La gente lo escucha y se siente como excitar un trance, porque la verdad tiene esta habilidad. Activa los recuerdos olvidados, los despiertan las conciencias del sueño y las luces de las luces en los corazones fríos. Y eso es exactamente por qué la oscuridad lo teme tanto, porque donde hay verdad, la esclavitud ha terminado. Esta es una de las realidades más intrigantes y poderosas del viaje de los elegidos. La victoria no es algo que buscan, es algo que ya ha sido entregado. Incluso antes de la primera lágrima, el primer desafío, la primera lucha espiritual, el resultado ya estaba sellado, y fue la victoria. Esto puede parecer paradójico, pero es precisamente lo que hace que los elegidos sean tan inquebrantables. No luchan por conquistar, luchan para confirmar. Cada batalla, por intensa que parezca, ya está cubierta por un decreto divino que dice: ya has ganado. La oscuridad odia esta verdad. Viven en el intento de convencer al elegido que está perdiendo, que es tarde, que es débil. Crean escenarios ilusorios, rutas de retraso, aumentan las tormentas. Pero en el fondo saben, nada de lo que hacen puede cambiar el final, porque el guión de su historia fue escrito por aquellos que no cometen errores, por aquellos que ven el tiempo de manera diferente. Lo que parece derrotar, de hecho, es la estrategia. Lo que parece silencio es el movimiento.
y lo que parece dolor es la construcción. Ganar antes de pelear no significa ausencia de guerra, sino una garantía de propósito. Significa que incluso las caídas son parte del plan, que incluso los retrasos, traiciones y desiertos juegan un papel clave en la victoria final. El elegido puede no entender los detalles del camino, pero se siente en el espíritu que se está dirigiendo. Y esta certeza, esta convicción silenciosa, es lo que la hace invencible. Debido a que tal vez ya ha ganado, no se desespera en el medio de la batalla, solo continúa, con los ojos fijos en algo que ya es su derecho eterno. En el reino invisible, donde las energías se cruzan, las entidades se mueven y las batallas se bloquean sin ojos humanos, hay una clara jerarquía. Y dentro de esta jerarquía, los elegidos ocupan un lugar que no está conquistado con esfuerzo físico, ni con títulos humanos, sino con identidad espiritual. Es por eso que, incluso si no dice nada, incluso si está en silencio en un lugar, hay una reacción inmediata a las fuerzas invisibles. Eres reconocido. Y este reconocimiento no se basa en la apariencia, sino en la luz que emanes. Esta autoridad espiritual no es algo que se pregunta, es algo que se lleva a cabo. Es una capa que te colocó sobre aquellos que tienen toda la autoridad. Y donde pisas, esta capa habla. Sienten los demonios, los espíritus contrarios batidos, las personas perturbadas, a menudo no entienden por qué, reaccionan con incomodidad. Esto se debe a que la autoridad espiritual que llevas enfrenta todo lo que es falso, todo lo que está oscuro, todo lo que está desalineado. Y esta confrontación ocurre sin que se diga una palabra, porque tu presencia es una proclamación. Lo más sorprendente, mientras que algunos reaccionan con miedo o resistencia, otros se acercan como si fueran refugios. Las personas que ni siquiera conocen su historia se sienten atraídas por su paz. Confesar secretos, busca consejo, lloran sin saber por qué. Esta no es posibilidad. Es la autoridad del cielo que habla a través de tu vida. Estabas programado para liderar, incluso involuntariamente. Estabas separado para guiar, incluso sin comprender. Y cuanto más adopte esta identidad, más clara su misión va mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. Porque en el mundo invisible no eres anónimo. Eres conocido y temido. El miedo es el arma principal de la oscuridad. Paraliza, ciego, hace incluso la duda más fuerte de sí mismo. Pero cuando surge uno elegido, hay un silencio diferente en el aire. No sacude con los vientos oscuros, no se inclina ante las amenazas invisibles. Y no es porque no tengas miedo, es porque aprendiste a caminar por encima de él. Para los elegidos, el miedo no es una guía, es un obstáculo superado. No ignoran los peligros, sino que los enfrentan con ojos firmes, ya que tal vez hay una fuerza mucho mayor que se ocupa de cada paso. Este coraje no nace del ego, sino de la certeza de que no está solo. Los elegidos caminan acompañados, incluso cuando parecen estar aislados. Hay ángeles alrededor. Hay órdenes divinas que protegen el camino. Hay promesas que apoyan el siguiente paso. Es esta conciencia la que destruye la debilidad. Mientras que el mundo dice huir, el avance elegido. Mientras todos dudan, él se levanta. Debido a que su alma ha sido entrenada en otras guerras, en dimensiones que no se explican, y ahora camina en este mundo con una fuerza que lo hace indomable. La oscuridad sabe esto, por lo que invierte mucho para crear pánico, para lanzar pensamientos de abstinencia, para pintar el escenario con el caos. Pero cuando no encuentran miedo en el corazón de los elegidos, están desarmados. Sin esta violación no hay posible manipulación. Y más que eso, el elegido, al superar su propio miedo, se convierte en una referencia a los demás. Él inspira, ilumina, gratis. Su coraje es contagioso,
y su resistencia se convierte en combustible para una multitud que comienza a ver que sí, es posible caminar sobre las sombras sin ser tragada por ellos. Ser elegido no es un honor aislado, es una llamada multidimensional. El viaje no se limita al plano físico, se extiende a través de dimensiones donde se libran batallas incluso antes de que se reflejen realmente. Cada paso que el elegido toma aquí reverbera en otros planes, y es por eso que tu caminata es tan observada, tan protegida y al mismo tiempo tan temida. No es solo una pieza en el tablero de la vida, es un agente de transformación en un juego mucho más profundo de lo que los ojos pueden ver. En cada dimensión donde se conoce el nombre del elegido, hay un movimiento espiritual constante para garantizar que su misión no sea interrumpida. La oscuridad intenta encontrar defectos, violaciones, errores, pero hay centinelas a su alrededor. Hay estrategias del cielo en la ejecución continua. Está protegido porque es valioso. Está guiado porque lleva un mapa que solo espiritualmente despierto puede descifrar. Y es temido porque, donde sea que pise, rompe los ciclos oscuros e inaugura nuevas épocas de luz. Lo más sorprendente es que incluso con todo este impacto, el elegido queda en silencio. No tiene que proclamar a sí mismo, no tiene que convencer a nadie de su posición. Su propia existencia ya es una afrenta al mal. La forma en que vives, cómo piensas, cómo decides, todo lleva una firma divina. Tu viaje no es fácil, pero es glorioso. Y al final, el elegido entiende, nunca estuvo solo, nunca caminó indefenso. Desde el principio, desde los primeros susurros de su destino, ha estado preparado para ganar en todas las dimensiones.